continuación vamos a continuar con la doctora Marta Rondón, quien nos va a hablar sobre el riesgo de la salud mental en las malformaciones congénitas incompatibles con la vida y en la violación sexual como indicación del aborto terapéutico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Es muy grato poderme dirigir a un grupo de jóvenes que se están formando para ser promotores. Entonces, en primer lugar, decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y empezaremos hablando de la salud salud mental como un componente de la salud. La salud mental no es la ausencia de enfermedad mental, sino un estado de bienestar que le permite a la persona la autorrealización. Es decir, ser la mejor persona que le tocaba ser. Alcanzar su punto máximo, como en la pirámide de Maslow, la autorrealización. Afrontar los estresores cotidianos. La salud mental no es la ausencia de estrés. La muerte es la ausencia de estrés. Nosotros tenemos días buenos y días malos. Y cuando tenemos salud mental, podemos enfrentarnos a los días malos y salir adelante. Trabajar fructífera y productivamente. Es decir, estar mentalmente organizados como para producir algo, pero también disfrutar de lo que hacemos y del fruto de nuestro trabajo. Y finalmente, hacer una contribución a la sociedad, ya sea en el ambiente micro de nuestra familia o nuestra comunidad, o aquellos que tienen los recursos y de una manera más grande a toda la nación o de manera global. Ese nivel grande de bienestar que conocemos como salud mental depende de la integridad del sistema nervioso central. Depende que tengamos un ambiente protector y estimulante y que nuestras experiencias sean las adecuadas. A su vez, la integridad del sistema nervioso central va a depender de todo lo que ocurre en el periodo perinatal. Entonces, si la madre está anémica, está violentada, si el parto no se atiende adecuadamente, el niño pasa sin oxígeno un ratito, o el recién nacido sufre violencia en el primer año de la vida. Todas estas circunstancias van a dañar el sistema nervioso central durante toda la vida de la persona. Por lo tanto, el periodo perinatal es un momento de gran importancia para la salud mental de la siguiente generación. Luego también la integridad del sistema nervioso central depende de que crezcamos o nos desarrollemos en un ambiente protector y estimulante, donde nuestros determinantes sociales de la salud hayan sido atendidos. Y esa es una tarea del Estado, ¿no es cierto? Determinantes sociales de la salud, ¿qué quiere decir? Las condiciones en las cuales vivimos que van a determinar de qué nos enfermamos, qué enfermedades nos van a ser tratadas y cómo, y de qué y cuándo nos morimos. El saneamiento ambiental, el agua segura, la seguridad alimentaria, la vivienda digna, la educación, el empleo y la equidad de género son los determinantes sociales que están descritos en el informe de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud para determinantes sociales. Y luego están las experiencias. ¿Qué tipo de experiencia está cayendo sobre el cerebro de las personas? Algunas experiencias son gratificantes. Por ejemplo, para mí es muy gratificante estar reunida con ustedes hoy día. Hay un circuito en mi cerebro que se llama el circuito de recompensa, que está súper estimulado, dopamina por acá, dopamina por allá. Mi corteza está funcionando correctamente. Experimento bienestar y eso es bueno para mí. De repente, pasado mañana, voy a tener un problema con un policía en la calle, pero mi cerebro ha sido como amortiguado por haber tenido esta experiencia agradable del día de hoy. Por eso debemos procurar siempre tener experiencias gratificantes o agradables y buscarlas cada uno, no nos caen del cielo. También puede haber experiencias de estrés controlado, donde
un profesor, por ejemplo, le pide a un estudiante que haga algo que parece que está un poquito por encima de sus capacidades, pero el estudiante se esfuerza y lo logra hacer y es felicitado, y entonces otra vez su sistema de recompensa, dopamina, 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 la corteza cerebral contenta, y además la persona ha aprendido, se ha esforzado por adquirir competencias y estrategias de afronte que le permiten salir adelante. Esas experiencias de inoculación de estrés son buenas porque fortalecen a nuestra capacidad de enfrentar al estrés. También hay experiencias traumáticas, con gran estrés, una cantidad de estrés que daña al sistema nervioso central y entonces no le permite funcionar adecuadamente. Y las personas que tienen experiencias traumáticas tienden a vivir en circunstancias de violencias y privaciones. Entonces, sufren experiencias traumáticas y no tienen los recursos para afrontar esas experiencias. Estos ambientes van a dar lugar a experiencias de trauma temprano, es decir, trauma que ocurre antes de los 18 años. Esto es muy importante en nuestro país, porque recuerden ustedes que la mayoría de las violaciones ocurren a mujeres menores de 18 años, con riesgo de que esas mujeres adolescentes en realidad se embaracen y que queden además permanentemente afectadas por estas experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas que ocurren antes de los 18 o 20 años de edad se llaman experiencias de trauma temprano, constituyen lo que los especialistas llaman las adversidades de la vida temprana, que están relacionadas con un incremento del riesgo de las enfermedades mentales y con un incremento del riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer y luego muerte prematura. ¿Esto por qué? Estas experiencias van a dañar algunas estructuras cerebrales. Por ejemplo, los núcleos de la amígdala. Como resultado del daño del núcleo amigdalar, va a haber dificultades para asignar el tono emocional de las experiencias. Todo lo que ocurre a estas personas dañadas por el trauma les parece amenazador y por lo tanto responden con ansiedad y con conductas defensivas y con cogniciones paranoides. Luego hay una escasa regulación de los impulsos y de las emociones por daño en el hipocampo, pero también en el núcleo accumbens, que es un poco hiperreactivo, y la corteza prefrontal, que debe modular estas circunstancias, se demora en actuar. Entonces, las personas que han sido dañadas por el trauma temprano son personas impulsivas, que contestan feo, después se arrepienten, pegan, después se arrepienten, no pueden esperar su turno, si terminan con el enamorado y es el fin del mundo, piensan en matarse. También hay una dificultad para sopesar si es que el beneficio de lo que yo quiero hacer está justificado en términos del riesgo al que me estoy sometiendo. Y aquí lo que pasa es que estos cerebros que se quedan inmaduros tienden a hacernos ver que el beneficio es súper y el riesgo es nada. Entonces, niños y niñas que vienen de experiencias de violencia sexual en la infancia corren el riesgo de meterse en situaciones donde van a ser nuevamente victimizados, porque no son capaces de apreciar la magnitud del riesgo. Finalmente, por daño en las estructuras de la corteza, hay dificultades cognitivas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir dificultades, problemas para aprender y para pensar. Entonces son personas que no van a lograr la excelencia académica, se van a aburrir de estudiar, no van a estudiar todo lo que deberían, pero que también tienen dificultades con el pensamiento abstracto. Es decir, eventualmente podemos decir que no se dan cuenta de las consecuencias de sus actos. Entonces, una persona que ha tenido una experiencia de trauma temprano, por ejemplo, una niña que ha tenido violación, tiene más riesgo que las personas que no han tenido esta experiencia
de abusar del alcohol como una manera de automedicación por este miedo que le tienen a todo. Puede tener depresión, puede tener enfermedades de ansiedad, puede estar siempre buscando sensaciones y riesgos porque no es capaz de darse cuenta del riesgo, del daño que le va a acontecer, y además son impulsivas y entonces tienen conductas suicidas con mucha frecuencia. Por ejemplo, tomen ustedes en cuenta que en el estudio de cohortes que hemos hecho en la maternidad con el doctor Sixto Sánchez, hemos encontrado que las adultas que nos refirieron que habían tenido experiencias de violencia sexual o física en la infancia, durante el embarazo, ya siendo adultas, tienen 7 veces más riesgo de presentar ideación suicida. Y esa ideación suicida no está relacionada con lo que les está pasando ahora, sino con la cicatriz, por decirlo así, que ha quedado en su cerebro por esta experiencia traumática de la infancia. Entonces, queda claro hasta acá que cuando nosotros tenemos experiencias de trauma, es decir, de mucho estrés, se va a dañar el funcionamiento del sistema cerebral, el sistema nervioso central, y hay un riesgo de hacer enfermedades mentales de diversa clase, no solamente depresión, también conductas suicidas, conductas buscadoras de riesgo, psicopatías y también alcoholismo y uso de otras sustancias. Hay 2 circunstancias relacionadas a la salud reproductiva que se considera que son traumáticas para la persona y que entonces tenemos que actuar para detener la exposición a esta experiencia, detener el estrés y así poder facilitar que la persona no se quede enferma mentalmente después de este embarazo. Estos 2 embarazos son el feto malformado sin pronóstico de vida y el embarazo forzado por violación. En ambos casos hay una gran cantidad de estrés. Hay una amenaza para el bienestar actual y futuro, y hay niveles muy grandes de incertidumbre. Entonces, este es un estrés abrumador que tiene una gran probabilidad de dañar, ya sea las estructuras del cerebro o el funcionamiento. Ambos 2 se consideran factores de riesgo para depresión puerperal, y a lo que suelen dar lugar es a conductas suicidas, pensamientos de suicidio cada vez que hay dificultades, un incremento en el uso de alcohol o de otras sustancias, y entre las sustancias de abuso debemos contar a las benzodiazepinas como el clonazepam y el alprazolam. Y aunque no lleguen a la enfermedad, la persona se va a quedar con una incapacidad para afrontar futuros estresores. Pero ¿se acuerdan ustedes que la definición de salud mental es el nivel de bienestar que te permite la autorrealización, afrontar los estresores, trabajar productiva y fructíferamente y hacer una contribución a la sociedad? Entonces, las personas que han pasado por estas circunstancias sin intervenciones que limiten el estrés y que las apoyen, se van a quedar con una incapacidad para afrontar los estresores, es decir, sin salud mental, y no van a tener suficiente resiliencia. Este es un anencéfalo que ya lo hemos escuchado mencionar varias veces en el curso de este taller. Es una visión bastante desagradable, muy movilizadora. Imaginen ustedes cómo sería para una mamá que ha tenido un embarazo que parece normal, que nadie le dijo nada, y tiene un parto y le entregan esto después del parto. Es una impresión espantosa con un alto riesgo de hacer trastorno de estrés postraumático, es decir, de estar reviviendo constantemente la sensación que experimentó cuando le entregaron su bebé. Esas cosas ya no nos pasan o no deberían pasarnos, porque tenemos ecografía
Y entonces en la ecografía a uno le diagnostican las enfermedades del feto todavía intrauterinamente. Entonces es un arma que nos permite diagnosticar las malformaciones fetales en el útero antes que haya nacido la criatura. En algunos casos se puede actuar, se puede hacer cirugía intrauterina. En otros casos simplemente se le avisa al familiar que va a venir con un defecto menor o con un defecto mayor y se les ayuda a afrontar esta circunstancia. Cuando son malformaciones menores, hay una reacción de duelo inicial. Por ejemplo, paladar hendido. Y esta reacción de duelo va disminuyendo a lo largo del embarazo. Es máxima cuando le damos la noticia y después va disminuyendo, y cuando llegan al tercer trimestre ya más o menos se ha resuelto y la madre está mentalmente lista para enfrentar lo que viene. Pero cuando son malformaciones severas que no tienen pronóstico de vida, es al revés. Conforme va pasando el tiempo, se incrementa la ansiedad y el dolor. Aparecen reacciones de negación, aparecen inclusive en personas que no son realmente religiosas, esperanzas de que va a haber un milagro, de que algo va a pasar, de que se equivocó el ecografista, y van a un especialista y a otro tratando que les digan que no es cierto. Hay un gran dolor psicológico por la injuria narcisista de haber producido un feto imperfecto. Y una reacción temporal de activación del estrés, ansiedad, sentimientos y pensamientos intrusivos, evitación, o sea, no quieren ni oír hablar del tema, culpa y embotamiento emocional. Están como aplanadas. Esta es una reacción como si fuera un trastorno de estrés postraumático, pero se autolimita si nosotros manejamos bien. Si no se maneja bien, hay consecuencias psicológicas desfavorables a largo plazo, que están en general relacionadas con la incertidumbre. Es decir, la pobre mujer embarazada no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe cómo va a ser, conjetura que está viviendo con un monstruo dentro de ella, no sabe en qué momento se van a desencadenar las cosas. Por lo tanto, frente a estos casos de gran dolor psicológico y mucha incertidumbre, hay que tener un manejo protector. Hacer un diagnóstico temprano, discutir breve y claramente el pronóstico. ¿Va a vivir o no va a vivir? No tiene cerebro. Sus pulmones son muy pequeños, su tórax no va a crecer, no va a poder respirar. Evitar los exámenes y las intervenciones innecesarias. No es necesario decirle que espere porque le vamos a hacer una amniocentesis, porque le vamos a hacer un cariotipo, si no tiene cerebro. No tiene sentido. Esas investigaciones de repente las podemos hacer después. Hay que tomar en cuenta la historia de trauma previo de la mujer. Si es una mujer que viene de violencia, de mucha pobreza, ha perdido otros niños, su reacción va a ser mucho más difícil y su riesgo de quedarse enferma va a ser mucho mayor. Y luego hay que informar adecuadamente a la mujer de su derecho al aborto terapéutico. No es un favor, no es un crimen, es un derecho que la mujer puede invocar. Y también tenemos que ser muy claros respecto de las condiciones, los procesos, como nos ha descrito el doctor Guevara, no es que yo voy y digo, ah, ya quiero y ocurre, hay un proceso y hay que seguir el proceso. Y también hay límites de tiempo. Entonces, todo eso le tenemos que decir a la señora para que no se haga expectativas que después se van a ver frustradas. El otro caso de experiencia traumática durante el embarazo, donde podemos intervenir con un aborto terapéutico, según la normativa que tenemos ahora, es el de la violación. Este es un grabado de Picasso y se llama La mujer torera. La pobre mujer torera está acá tirada en el suelo, con los genitales al aire,
al punto de ser violada por el Minotauro, este toro acá, que es el Minotauro, una figura mitológica, ¿no es cierto?, que representa a Picasso y a todos los hombres. ¿Y por qué la van a violar? La va a violar porque ella está fuera de lugar, ella no pertenece en el coso taurino. Entonces, para sacarla de donde no pertenece y devolverla a su lugar, la va a violar este animal mítico. Y les he mostrado esto para hacerles acordar que la violación no es un crimen sexual. No es que alguien tiene una libido tan grande que tiene que salir a la calle y coger mujeres, sino que es un crimen de poder. Es un crimen que busca humillar a la víctima, mostrarle cuál es su lugar en la vida, que no es en la calle, no es con la falda corta, no es de noche, no es en el bar con las amigas tomando un pisco, sino en la casa, detrás de la puerta y cargada, como dicen los mexicanos. Es un crimen que busca la aniquilación de la autonomía de la mujer. Y sabemos que es un evento traumático que en el 50% de los casos termina en trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad crónica de difícil manejo. Pero si luego nosotros agregamos la obligación de llevar a término el embarazo, estamos prolongando el trauma de la violación. La mujer entra en una suerte de alienación del cuerpo, lo desconoce, no lo quiere, se distorsiona su autoconcepto y se altera el esquema corporal de la mujer, sobre todo si es muy joven. Hay una disminución del sentido de autoeficacia, porque ella no puede controlar lo que la penetra y tampoco puede controlar lo que crece dentro de ella, aunque sea el hijo del violador. Esta disminución tan brutal del sentido de autoeficacia lleva a desmotivación, detención de la maduración neuropsicosocial y destrucción del proyecto de vida, que es peor cuando más joven es la mujer. Puesto que hay alteraciones en la corteza producto del trauma, hay dificultades en la escuela, deserción escolar, dificultad para el trabajo decente porque no tiene educación, nula o escasa productividad, ninguna capacidad de disfrutar el trabajo si no tienes ningún beneficio, y estigmatización, aislamiento y revictimización, que dan lugar a pobreza y muerte prematura, y por supuesto impiden que la mujer haga una contribución a su sociedad. De modo que, siendo estos los componentes de la salud mental, cuando nosotros tenemos una mujer violada a la que le vamos a obligar a llevar al término su embarazo con el hijo del violador, estamos destruyendo su salud mental, porque la desmotivación y las dificultades cognitivas le van a impedir alcanzar la autorrealización. Los efectos del trauma sobre el sistema nervioso central van a destruir su capacidad de afrontar el estrés. La deserción escolar, la desmotivación, la impulsividad y las alteraciones cognitivas no le van a permitir trabajar productiva y fructíferamente, y debido a que va a estar aislada, a que no terminó el colegio y a que ella y su hijo van a estar estigmatizados, no va a poder contribuir con su comunidad. Hasta acá tenemos una mujer sin salud mental, pero además podría ser una mujer con enfermedad mental, depresión, uso de abuso o de alcohol o de otras de otras sustancias, conductas de riesgo y conductas suicidas, es decir, directamente enfermedades mentales. Este proceso lo ha entendido muy bien el Ministerio de la Mujer. Entonces ellos han construido, junto con el Ministerio de Salud, el protocolo de acción conjunta. En el protocolo de acción conjunta, que ha sido aprobado con un decreto supremo, nosotros tenemos claramente detallado cómo vamos a actuar frente a la mujer que tiene un embarazo producto de la violación. Esta mujer puede venir directamente al establecimiento de salud o al SEM, que se supone que se comunican mutuamente, comparten información y que van a lograr que la mujer reciba una evaluación integral física y mental, que tome en cuenta su edad, su proyecto de vida
y la afectación de la salud mental que sufre o podría sufrir, para que con el consentimiento de la mujer o de su padre o representante, si se trata de una menor edad, se active el protocolo de aborto terapéutico. Es decir, se haga la solicitud, se conforme la junta médica que va a evaluar adecuadamente este caso y se dé lugar a un procedimiento de aborto terapéutico que le permita a la mujer violada recuperar su posibilidad de tener una vida normal. Quiero compartir con ustedes un caso muy rápido de una mujer de 25 años que vino a la maternidad en su tercera gestación con 30 semanas, malformaciones múltiples, sin pronóstico de vida. Ella dice, lo cargo, vivo con él, duermo con él, pienso que en cualquier momento se muere adentro de mí. Tengo el corazón partido. Esta mujer joven de corazón partido es hija de padres violentos, sufrió tocamientos del vecino a los 11 años, su mamá no le creyó y entonces ella se quedó como con trastornos de conducta, impulsiva, con búsqueda de riesgos. Y a los 16 años se embarazó, la botaron de su casa, vaya a trabajar. Se fue dando tubos, no tuvo ese hijo, después otra vez se embarazó, tampoco lo tuvo por abortos provocados. Y luego tuvo un tercer embarazo. Se hizo atender en el centro de salud local. A las 16 semanas, correctamente, le encontraron problemas en el aspecto del feto, pero le dijeron que no le dé importancia. Ella juntó dinero, se hizo una ecografía en un privado a las 21 semanas, le diagnosticaron el síndrome de Dandy-Walker y la mandaron a la maternidad, pero se demoró 8 semanas en conseguir su referencia. Y cuando llegó, estaba muy grande, tenía 30 semanas de embarazo, no se pudo hacer nada, el feto nació, murió en sus manos. Ella se quedó con ansiedad, depresión, hiperalerta, o sea, como eléctrica, desconfiada, impulsiva, no sigue las indicaciones. Su vida está un poco destruida por no haberse atendido adecuadamente este aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque se perdió tiempo a las 16 semanas. No se le dijo que tenía que ir a buscar ya el aborto. No se le habló adecuadamente de su derecho. La interrupción del embarazo puede ser una herramienta para proteger la salud mental, pero no conocemos el derecho adecuadamente, ni los proveedores ni las ciudadanas. Hay dificultades en la ruta con demoras innecesarias, como hemos visto, y además hay una confusión respecto de las causas por que se realiza la interrupción. No es la condición del feto ni la violación propiamente, sino el interés de proteger la salud mental de la paciente porque está sufriendo el impacto de una situación traumática. En resumen, la salud mental se afecta negativamente por la exposición al trauma, especialmente en la infancia y la adolescencia. La protección de la salud mental implica disminuir la exposición a experiencias traumáticas, o sea, al estrés abrumador que va a hacer daño. En salud sexual y reproductiva, el embarazo producto de violación y el embarazo con un feto severamente malformado. En ambos casos, interrumpir oportunamente la gestación, según la normativa vigente, limita el daño a la salud mental y protege el derecho de las mujeres a la integridad psíquica, es decir, a la posibilidad de acceder al bienestar y a la promesa de la autorrealización, que son el derecho de todos los hombres y todas las mujeres. En el chat había una pregunta respecto de si la familia puede pedir el aborto para una mujer con enfermedad psiquiátrica grave que está con ideación suicida. Quiero recordarles que a partir de 2018, en el Perú, ya no se sustituye el consentimiento informado de ninguna persona. No se reconoce que las personas tengan incapacidad absoluta, solamente las que están en coma. Entonces, aunque la mujer esté con ideación psicótica, aunque tenga ganas de matarse, pues hay que rápidamente compensarla. Para eso tenemos psicofármacos eficaces y tomar en cuenta su decisión. No es la familia la que decide, la familia puede acompañar la decisión, pero se debe tomar en cuenta lo que la mujer desea. Muchas gracias por su atención.